que tiene es una persistencia del cuarto acorde derecha con su clavia izquierda. Y tenía además el ligamento arterioso, claro, que provocaba la estenosis del esófago, una subclavia aberrante de derecha y la vena cava craneal persistente. Lo hemos operado ayer y como podéis ver está muy bien. Me han dicho los compañeros de la noche que ha pasado la noche ronroneando y jugando toda la noche y ahora está muy animado y está casi listo para darle de alta. Somos todos felices que se ha ido muy bien y esté perfecto.